Sí, seguro que sí. Bueno, estamos entonces descubriendo que tu vida nunca será que nunca será igual. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Muy bien, muy bien. Vamos a hacerlo todos juntos. ¿Cómo se encuentran en esta mañana? Bien, mejorando, y por Cristo, positivo 100. Gloria a Dios. Vayan conmigo por favor a Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Apocalipsis capítulo 14. Versículo 6. Apocalipsis 14, 6. El tema de esta mañana es la marca de la bestia. Si tienen miedo, como dicen en Puerto Rico, cómprate un perro, ¿verdad? La marca de la bestia, Apocalipsis capítulo 14, versículo 6. ¿Están ahí? Dice ahí: vi volar por el medio del cielo otro ángel que tenía el evangelio eterno, para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y... Muy bien, familia, ¿dónde encontramos el evangelio eterno? En el santuario celestial. ¿Y cuál es el evangelio eterno? ¿Cuál es el plan de salvación? El primero, que el perdón de los pecados en la cruz del Calvario, amén. Pero también en la victoria sobre el pecado en tu vida a través de la obra de la santificación del Espíritu Santo. Y es la erradicación y eliminación del pecado y de la maldad de este mundo. Cuando dicen amén. Todo a través del ministerio de ¿quién? De Cristo Jesús, amén. Y el plan de salvación es regresar a la raza humana, al ser humano, a la presencia de Dios, amén. El Padre está en el lugar santísimo y Cristo está intercediendo por nosotros para llevarnos allá. ¿Cuántos dicen amén? Y este evangelio eterno, esta predicación es para Kissimmee, es para Estados Unidos. Ahí dice a todos los moradores de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Lo que quiere decir que esto que hemos estado estudiando por 2 semanas, todo el mundo lo va a escuchar en algún momento antes del cierre de la gracia. Sigue diciendo: a gran voz, temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado. Y adorad a aquel que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Ese primer ángel nos llama a regresar a Dios, a regresar para atrás, a restaurar, ¿verdad?, la oración como a Dios nos lo pide. ¿Por qué? Porque el mundo lamentablemente se ha apartado y Dios nos llama de regreso. Y versículo 8, otro ángel le sigue diciendo: ¿ha caído ¿quién? Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Por qué es que Babilonia cae? Porque Babilonia, ¿qué pasa? No escucha, no enseña y no predica el primer ángel. Y como no hace caso a la restauración y a regresar a como la Biblia lo dice, Babilonia quiere hacer las cosas a su manera. Lamentablemente Babilonia va a caer. ¿Y quiénes están dentro de Babilonia? ¿Qué va a suceder? Versículo 10. El versículo 9, perdón. Y el tercer ángel lo sigue diciendo a gran voz: si alguno adora o si alguno obedece a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, él o ella también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira. Oremos. Padre Santo, gracias por el gran privilegio de venir a adorarte en tu santo día, en este santo lugar, a estudiar tu santa palabra. Padre, estamos de fiesta, estamos de gozo, porque además de esto, también vemos como hoy las personas le entregan su vida, sellan su destino con el solicitud. Oficialmente sus nombres son escritos en el libro de la vida del Cordero, Padre. Gracias por el privilegio de participar y de poder ser testigos de esto. Y ahora venimos a estudiar tu palabra, un tema muy importante para estos tiempos, para no caer en el engaño del tiempo del fin, Padre. Y te pedimos que tu Espíritu Santo nos pueda conducir a un entendimiento de tu palabra y también a una obediencia a ella. Gracias por la bendición y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Muy bien, el mensaje de los 3 ángeles, la última advertencia de Dios, nos advierte de no adorar a la bestia ni a su imagen ni recibir la marca en su frente o en su mano. Ya nosotros sabemos quién es la bestia. Vimos 60 características. La Biblia señala que representan y señalan a la bestia, ¿verdad? Y la bestia es el Vaticano, y el papado, el cuerno pequeño que se levanta, es el papá.
¿Están conmigo? Acuérdense, no estamos hablando de los miembros de la Iglesia Católica, no estamos hablando de las personas en sí, porque hay muchas personas que aman a Cristo que están dentro de ese sistema, pero han sido engañados, ¿verdad? Están siguiendo una tradición, pero la Biblia nos enseña que ese sistema es un sistema anticristo, porque se pone en el lugar de Dios, dice tener el poder de Dios y las prerrogativas de Dios, pero va en contra de la palabra de Dios. ¿Están conmigo? Y ellos mismos confirman todo esto y vimos toda la evidencia. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Estamos hablando no de las personas, sino del sistema papado, ¿verdad? El sistema que ellos están, porque Francisco muere y ponen a otro detrás de él. Estamos hablando del sistema que va en contra de la palabra de Dios. Y la imagen de la bestia, vimos que la segunda bestia, la segunda nación le va a levantar una imagen, y esa segunda nación se levantó después del año 1798, según la profecía. Es una superpotencia y separa el Estado de la Iglesia, y esa gran nación es los Estados Unidos de América. Estados Unidos de América, esta gran nación, se ha ido apartando ya de sus principios, y en un momento le va a hacer una imagen, porque ¿cuál es la imagen de la bestia? Que se une el Estado a la Iglesia. No hay separación entre ambas, y por lo tanto el Estado manda a la Iglesia o la Iglesia manda al Estado. En cualquier sistema, cualquiera que sea, va en contra de la palabra de Dios. Amén. Lo que quiere decir entonces que la marca de la bestia, ya tenemos la mitad de la ecuación resolvida, porque la marca de la bestia es de quién. ¿La marca es de quién? De la bestia. ¿Cuál es la bestia? El Vaticano. Entonces, ¿dónde vamos a encontrar las marcas de la bestia? En el Vaticano, en sus enseñanzas, doctrinas o en sus prácticas. ¿Están conmigo? ¿Cuándo dicen amén? Entonces, ¿es la marca de la bestia un tatuaje? ¿Es un microchip que se pone en la mano? ¿Es una computadora en browser? No, desde que empezamos aquí le dije, yo no vengo aquí a decirle a ustedes lo que yo creo que es la marca de la bestia, lo que a mí me enseñaron, lo que me gustaría que fuera la marca de la bestia. ¿Qué dice la palabra de Dios que es la marca de la bestia? Amén. Nosotros vamos a ver que la Biblia nos explique qué es la marca de la bestia. Nosotros no tenemos que venir a nuestras propias conclusiones, sino dejamos que la Biblia nos hable. ¿Están conmigo? Entonces, Apocalipsis capítulo 17 habla de una ramera o de una mujer que representa a una iglesia que está sobre una bestia, que una bestia es una ¿qué? Una nación, y vimos que esa nación es Roma, ¿verdad? Con 7 cabezas que representan 7 montes, ¿verdad? La ciudad de los 7 montes, con una iglesia encima. La profecía no puede ser más exacta. Y dice que esa mujer entonces tiene un vino y unas abominaciones producto de la relación ilícita entre el Estado y la iglesia, entre unir las cosas de Dios con las cosas del mundo. Pero también Apocalipsis 12 nos habla de una mujer vestida del sol, pura, con la gloria de Dios, una mujer fiel, que es atacada por un dragón con 7 cabezas y 10 cuernos. Muy bien, ¿verdad? Porque ahora mencionan el dragón, porque ¿quién está detrás de este sistema o de esta bestia? El diablo. Le hace la guerra. Cuando fue a nacer el Mesías, le hizo la guerra y no pudo. Pero dice la profecía que luego vino y le siguió haciendo la guerra, Apocalipsis 12, 17, ¿verdad? Y se airó contra la mujer, el dragón, y le fue a hacer guerra ¿a quiénes? A los que guardan los 9 mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. ¿Cuántos mandamientos son? 10 mandamientos escritos con el mismo dedo de Dios. ¿En dónde? En un papel, en la arena del mar, en piedra. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, este asunto es que este dragón, a través de esta bestia, a través del Vaticano, le va a atacar a la mujer en el tiempo del fin, le va a hacer la guerra. ¿Por qué? Porque es fiel a la palabra de Dios y no quiere imponerse con el sistema. Y esta es la guerra del Armagedón. Esta es la guerra final en que le va a hacer la guerra a la mujer. Pero que esta mujer en Apocalipsis capítulo 17 es la que vamos a estudiar, porque dice que tiene unas abominaciones o un vino que tiene el mundo como embriagado, borracho, ¿verdad? Y dice, como dice aquí la tablita que les mencioné, la ramera de Apocalipsis 17 y 18, la ramera fornica con los reyes de la tierra, y de esa relación ilícita entre la ramera y los reyes de la tierra se producen unos vinos o abominaciones que embriaga a los moradores de la tierra, ¿verdad? Si vemos el cumplimiento literal de eso, es que el Vaticano y sus hijas iglesias, Babilonia, entran en pactos y alianzas con las naciones y gobiernos del mundo, y de esa alianza ilícita entre el Estado y la iglesia, ¿qué se produce? Unas doctrinas, enseñanzas y prácticas que confunden y engañan a cuántos del mundo. Todo el mundo está engañado dentro de este sistema, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque esa unión ilícita entre el Estado y la iglesia, la mujer, la iglesia, en vez de serle fiel a su esposo, ¿a quién está escuchando?
al mundo. Y se está mezclando todo este asunto y vamos a ver esto cómo se desglosa aquí. Les voy a enseñar el formato de estudio para sacar la marca de la bestia. Bien sencillo. Primero vamos a mirar la adoración en la Biblia. Luego vamos a mirar el sello de Dios versus la marca de la bestia. Luego vamos a mirar el sello de Dios más profundamente. Luego vamos a mirar a Jesucristo como creador y redentor. Luego vamos a mirar las abominaciones, porque esta es la peor de las abominaciones. Y todo esto nos va a llevar ¿a qué? A una entregadita suavecita de la marca de la bestia. Aquí no hay que forzar nada, la Biblia lo va a decir todo. Y nuevamente vamos a ver a la bestia misma, el mismo Vaticano, decir que esta es su marca. Ni siquiera yo lo tengo que decir, ellos mismos lo van a decir. ¿Cuántos dicen amén? Así que esto se confirma de cuántas maneras y cuántas vueltas tú quieres darle. ¿Están conmigo? Entonces, ¿cuál es el problema en la Biblia? El problema en la Biblia, desde el principio hasta el final, es que la adoración. ¿A quién tú obedeces? Desde el principio. Ese fue el primer problema con Adán y Eva, ¿verdad? Dios le puso un árbol, una muestra de ¿qué? De lealtad, de obediencia y de adoración a Dios. Y eso fue lo que sucedió. ¿Tenemos problemas con la adoración hoy en día? Terriblemente. Adán y Eva, ¿había problemas con Caín y Abel con la adoración? Uno fue adoró como quiso, Caín, y Abel adoró como Dios le pidió. Hoy en día estaremos cometiendo el mismo problema. Mucha gente adorando a Dios como ellos quisieran o como le han enseñado, ellos creen, pero no adorando de acuerdo a la palabra de Dios. Israel, Jesucristo, los apóstoles, hasta el tiempo del fin, la palabra adoración aparece 24 veces en el libro de Apocalipsis, más que cualquier otro libro de la Biblia, porque el problema principal y el engaño final tiene que ver con la ¿qué? Con la adoración a Dios. ¿Qué dice Apocalipsis capítulo 13, versículo 15? Ahí mismo. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia, hablando de la segunda bestia de Estados Unidos, que le hace la imagen a la bestia, que le da vida al papado, porque le devuelve el poder civil, para que la imagen hablase y hiciese matar a todo el que no quiere. Lo que significa que en el tiempo del fin se va a imponer un sistema de falsa adoración, y si usted no la sigue, usted va a quedar ¿qué? ¿Ha pasado esto anteriormente ya? Durante los 1260 días. La Inquisición. Usted no seguía lo que la iglesia decía, el Vaticano, le picaban la cabeza. Millones de personas murieron. Amén. Ahora, también a la misma vez que Dios nos advierte sobre la falsa adoración, nos dice cómo adorarlo en verdad. ¿Cuántos dicen amén? Porque Dios siempre está con su pueblo. Y dice Apocalipsis 14:7. Y adorar a aquel que hizo o que creó el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios nos da una advertencia entonces y nos dice, cuidado con la falsa adoración y verdad, adórenme como yo les digo, adórenme como yo he establecido y no caerán en el engaño. ¿Están conmigo? Ahora, antes de estudiar la marca de la bestia, tenemos que entender que al final, en los tiempos del fin, la Biblia dice que todo ser humano va a recibir una marca. ¿Cómo es? Todo ser humano en el tiempo del fin va a recibir una marca. Apocalipsis menciona que además de la marca de la bestia, en el tiempo del fin, un grupo de personas también va a recibir el sello de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Todo el mundo va a ser marcado o sellado de alguna manera. Lo que quiere decir que al final todos tendrán una marca, un sello sellado. La mayoría van a recibir la marca de la bestia y la minoría, un remanente, va a recibir el sello de Dios. ¿Están conmigo? Vamos a estudiar Apocalipsis capítulo 7. Vamos a empezar a estudiar el sello antes de estudiar la falsificación, que es la marca de la bestia, porque el diablo falsifica todo lo que Dios hace. Primero tenemos que estudiar el sello de Dios para encontrar y ver lo real, y el real nos va a enseñar lo falso automáticamente. ¿Están conmigo? Apocalipsis capítulo 7 versículo 1 dice así: después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra, para que no soplase viento alguno sobre la tierra, y ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Y vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol, y tenía el ¿qué? El sello de Dios vivo, y clamó a gran voz a los 4 ángeles, a quienes se le había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. ¿Viene destrucción para la tierra? Le hago una pregunta. Viene, está diciendo que viene la destrucción para la tierra. Justo antes dice en el capítulo 6 de Apocalipsis que Cristo está al regreso de Cristo y este mundo está convulsionando. Apocalipsis capítulo 16, como ya habíamos estudiado, enseña que las 7 plagas de la ira de Dios van a hacer ¿qué? Van a deshacer los 6 días de la creación. Este mundo quedará nuevamente ¿qué? Vacío y abismal, desolado.
Entonces, aquí está la protección para aquellas personas que están, porque dice Apocalipsis 6 que quién podrá sostenerse en pie. ¿Y quiénes son? Aquellas personas que reciben el sello de Dios. Sigue diciendo, versículo 3, diciendo: no hagas daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y hoy el número de los sellados, 144,000 sellados. ¿Cuántos dicen amén? Este grupo de personas, entonces, antes de caer las 7 plagas de la ira de Dios, van a recibir ¿el qué? El sello de Dios. ¿Quién quiere recibir el sello de Dios? A ver. Yo no sé, algunos nada más se quieren salvar, ¿está bien? O sea, cada cual Dios le da la libertad, ¿amén? Este sello va a proteger al pueblo de Dios de las plagas y la destrucción final, donde los que reciben la marca de la bestia van a recibir la ira de Dios. Ahora, tenemos que entonces que estudiar cuál es el sello de Dios. ¿Amén? Porque este sello es el que nos va a proteger. ¿Cuántos dicen amén por eso? Gloria a Dios. Ustedes como que no están medio despiertos. Entonces, quiero que aclarar algo. La palabra sello, marca y señal, las 3 palabras se intercambian bíblicamente y a veces en la misma palabra. Sello, marca o señal. ¿Están conmigo? Algunas versiones utilizan marca, algunas utilizan sello o señal. Todo depende. Ahora, algún lugar en la Biblia habla de que Dios le pone un sello a su pueblo y los protege de un juicio o los protege de la destrucción venidera. ¿Hay algún lugar en la Biblia donde eso ocurre? ¿Sí o no? ¿Dónde ocurre? En Éxodo es un ejemplo. ¿Dónde más? En Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel, si usted abre la Biblia a mitad, está el libro de los Salmos y aproximadamente 8 libros después, 7 libros, está el libro de Ezequiel. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 9. Ezequiel capítulo 9 nos habla de una situación en donde el pueblo de Dios, por la falsa adoración que había, fue sellado y vino la destrucción. Ezequiel capítulo 9. Amén. Si usted está al lado de una persona que no tiene una Biblia, comparta, o si ve que está teniendo dificultad, dele la mano. Dice Ezequiel capítulo 9: clamó en mis oídos con gran voz diciendo: los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento. ¿Para qué? Para destruir. ¿Viene destrucción? Sí. Y he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano, y entrados se pararon junto al ¿qué? ¿Al altar de qué? ¿Dónde está ocurriendo esta escena? En el santuario. Sigue diciendo: y la gloria de Dios de Israel se elevó de encima de ¿qué? Del querubín sobre el cual estaba el umbral de la casa, el lugar santísimo. Dice ahí: llamó el Señor al varón vestido de lino que tenía en su cintura el tintero de escribano, y le dijo: pasa por el medio de la ciudad, pasa por el medio de Jerusalén y ponles una ¿qué? Una señal o un sello en la frente a los hombres que gimen y claman a causa de todas las ¿qué? Abominaciones que se hacen en medio de ella. Si usted va a Ezequiel capítulo 8, que lo vamos a ver ya mismo, hay 4 abominaciones, que son las abominaciones de la ramera, que son las 4 peores, porque estas 4 abominaciones están ocurriendo dentro del santuario o dentro de la casa de Dios. Y Dios dice: ya me cansé de estas abominaciones, voy a limpiar la casa. Ponle un sello a aquellos que claman y que gimen, que les duele ver las abominaciones que están ocurriendo dentro de mi casa. Ponle un sello y protéjamelos, porque voy a destruir a los demás. Sigue diciendo: matad a quienes, viejos, jóvenes, vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno. Pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercáis, y comenzaréis ¿por dónde? Por mi santuario. Y usted preguntará: ¿y por qué niños, mujeres, jóvenes? ¿Por qué? Es bien sencillo. La Biblia enseña que los hijos participan de los pecados de los padres. ¿Ok? El destino casi
podríamos decir, porque llega un punto en que ellos van a tomar su decisión. Pero usted como padre y madre, usted tiene mucha influencia sobre sus hijos y sus hijas. Y la Biblia dice en el mandamiento que hasta tercera y cuarta generación de los hijos, ¿verdad? Así que, miren, si alguien va a sufrir en el juicio, van a ser obviamente el diablo y sus ángeles. Pero ¿saben quiénes también? Los pastores, que han sido infieles a su voto, y los padres y madres de familia. Porque Dios te ha dado la encomienda de dirigir y conducir a tus hijos en los caminos del Señor. Y si tú entonces no eres fiel a Dios, tus hijos lo más probable es que no lo van a hacer tampoco. Y Dios te va a reclamar la vida de tus hijos también. Es una gran responsabilidad. El pastor está encargado de dirigir la iglesia. Usted está encargado de dirigir su casa. No sus hijos lo dirigen usted. Usted dirige a sus hijos. Amén. Sigue diciendo entonces. Perdón, ya terminamos. Entonces le hago una pregunta. ¿Venía juicio? ¿Vino destrucción? ¿Y hubo una protección? Dios le puso una protección a causa de las ¿qué? De las abominaciones, y Dios protegió a su pueblo. Ahora, vamos a estudiar el asunto del sello. ¿Cuál es el sello? ¿O cuál es ese sello que Dios le pone a su pueblo para protegerlos? Vayan conmigo, por favor, a Efesios capítulo 1. Efesios capítulo 1, versículo 13. Hay muchísimos sellos o señales o marcas que Dios pone. Le puso uno a Caín, ¿verdad? También el arco iris es un sello, una señal de Dios, una promesa de no volver a destruir la tierra con agua. También la circuncisión, ¿verdad? Es un sello, una señal de Dios para el pueblo. Pero el sello por excelencia lo encontramos en Efesios capítulo 1, versículo 13. ¿Están ahí? En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellado ¿con qué? Con el Espíritu Santo de ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. Dice ahí, el cual es la ¿qué? Las arras, o la palabra es garantía de vuestra herencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de ¿quién? De su. ¿Cuántos dicen amén? Gloria a Dios. ¿Cuál es tu garantía de que Dios está contigo, de que te ha sellado? ¿Es quién? El Espíritu Santo, y el proceso de la santificación. ¿Cuántos dicen amén? Vamos a confirmarlo también en el capítulo 4, ahí mismo, capítulo 4, versículo 30. Capítulo 4, versículo 30 nos dice y nos confirma lo mismo. Dice, no contristáis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado, ¿para qué? Para el día de la redención. Muy bien, entonces, el Espíritu Santo se puede poner triste. Ahí dice que el Espíritu Santo se pone triste. ¿Por qué el Espíritu Santo se pone triste? Porque el Espíritu Santo, familia, tiene una obra que quiere hacer con cada uno de nosotros. ¿Y sabe qué es lo que pasa? Que el Espíritu Santo no puede hacer la obra por nuestra falta de consagración. Porque todavía existe mucho yo. Y el Espíritu Santo está triste, gime, dice la Biblia, porque el Espíritu Santo quiere utilizarlo de manera poderosa a las personas que están en tu familia, al tu alrededor, en tu iglesia, para ayudarte a ti, para ser ese instrumento, y no te dejas utilizar. Porque quieres hacer lo que tú quieres hacer y no te quieres humillar y someter a la palabra de Dios. Porque Dios te ama tanto que sabe el propósito para el cual te ha creado. Pero nosotros queremos hacer lo que nosotros queremos. Y mientras tanto, dice el pastor Andrés Portes, dice, no es cuánto tú tienes del Espíritu, sino cuánto el Espíritu tiene de ti. ¿Están conmigo? ¿Cuánto tú permites que el Espíritu Santo sea el que dirija tu vida? Y esa es la diferencia. ¿Están conmigo? Ahora, en Hechos capítulo 2, versículo 38 dice que cuando fuese ¿qué? Cuando te arrepientes y te bautizas, recibirás ¿qué? El perdón de tus pecados y el ¿qué? El don del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la marca o la señal de que el Espíritu Santo está trabajando en tu vida? Es que tu vida está cambiando, estás siendo una persona diferente. La santificación, tu mal genio, tu carácter, tu egoísmo, tu orgullo, tu vanidad, todo eso lo vas sometiendo y tu carácter está siendo ¿qué? Transformando, recreado a la imagen y semejanza de ¿quién? De Dios. Amén. Ese es el trabajo de la santificación. Recrear, restaurar la imagen perdida de Dios en el ser humano. ¿Cuántos dicen amén? Y eso es lindo y eso es la marca. Si usted es la misma persona desde que usted se bautizó y usted no ha cambiado nada absolutamente, sigue con el mismo mal genio y sigue hablándole mal al esposo o a la esposa, o sigue maltratando a la gente, o sigue con la misma poca vergüenza, usted no se bautizó, usted se dio un chapuzón. Amén. La marca de que eso fue algo genuino, de que tu profesión de fe se ve, es que tu
vida está siendo cambiada. Y escúcheme bien, constantemente. Toda la vida dura este proceso. Cuando dicen amén. Ahora, el problema es identificar al Espíritu Santo como el sello de Dios del Apocalipsis. En el tiempo del fin es muy limitado. Porque aquí dice que ese sello va a ser puesto específicamente ¿cuándo? Justo antes de Dios destruir la tierra. ¿Están conmigo? Y el Espíritu Santo siempre ha estado aquí con nosotros. Así que ese sello que habla Apocalipsis tiene que ser algo más específico. Pero ya sabemos que la clave está ¿dónde? ¿En quién? En el Espíritu Santo. ¿Amén? Y lo que le voy a decir en esta mañana quizás lo vaya a sorprender a usted. Pero el Espíritu Santo es quien sella. ¿Me escucharon? El Espíritu Santo es ¿qué? El que sella. Miren aquí esta imagen, ¿verdad? Ustedes nosotros en inglés tú le llaman ¿a qué? Stamp, ¿verdad? O un sello. Ahora, ¿a esto se le llama stamp o sello? Sí. ¿Y a esto también se le llama stamp o sello? Sí. ¿Por qué? Porque está el instrumento que sella y está el resultado del instrumento que también se le llama sello. El Espíritu Santo, vamos a ver en esta mañana, es el instrumento que sella. ¿Están conmigo? Es el sello y sella algo. ¿Cuántos dicen amén por eso? Miren esto, un ejemplo fácil. Éxodo capítulo 31, versículo 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él, en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio. Tablas de piedra escritas ¿con qué? Con el dedo de Dios. Y la pregunta es, ¿qué es el dedo de Dios? Yo le voy a hacer otra pregunta mejor. ¿Quién es el dedo de Dios? ¿Quieren ver? Miren lo que dice aquí, Lucas capítulo 11, versículo 20. Pero si yo por el dedo de Dios echo fuera a los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Versículo paralelo, Mateo 12, 28. Pero si yo por el Espíritu de Dios echo fuera a los demonios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¡Qué cosa linda! ¿Quién es el dedo de Dios? El Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? Y la pregunta es que el Espíritu Santo entonces ¿qué hace? Sella. ¿Amén? El Espíritu Santo sella algo. La pregunta es ¿qué sella el Espíritu? Mira Isaías capítulo 8 versículo 16. Ata el testimonio y sella ¿qué? ¿Cuántos dicen amén? Sella la ley ¿entre quién? Entre mis discípulos. Gloria a Dios. Le voy a decir en esta mañana que si usted guarda los 10 mandamientos de Dios, es imposible que reciba la marca de la bestia. Amén. Si usted guarda los mandamientos de Dios, usted no puede recibir la marca de la bestia. Ahora, ¿qué es lo que sella la ley? El Espíritu Santo sella la ley. La pregunta es ¿dónde? Primero. Y segunda pregunta es ¿por qué el Espíritu Santo sella la ley? Vayan conmigo por favor a Hebreos capítulo 10. Hebreos capítulo 10. Vamos a empezar en el 8. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hebreos capítulo 8, versículo 10. Hablando del nuevo pacto. La gente se pregunta, ¿qué es el nuevo pacto? Ya lo estudiamos, ¿verdad? Con bastante profundidad. Hebreos capítulo 8, versículo 10. ¿Qué dice? Por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes ¿en dónde? En la mente de ellos y sobre su corazón ¿qué? Las escribiré y será Dios por ellos y ellos me serán a mí por. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué hace el Espíritu Santo? Escribe ¿qué? La ley ¿en dónde? En tu mente y en Hebreos capítulo 10. Vamos a confirmar esto. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Aquí va a hablar el Espíritu Santo. Hebreos capítulo 10, versículo 15. Y dice, y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos, después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes, ¿qué? ¿La qué? Las escribiré. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya sabemos que el Espíritu Santo es el instrumento que sella, es el sello de Dios y escribe o sella la ley en el corazón y en la mente del ser humano. Y la pregunta que te tengo es, ¿por qué? ¿Por qué el Espíritu Santo sella o escribe la ley en la mente y el corazón del ser humano? Vayan conmigo a Ezequiel nuevamente.
Ezequiel capítulo 36, para ver la razón por la cual el Espíritu Santo sella la ley de Dios en la mente y en el corazón del ser humano. Ezequiel capítulo 36, y vamos a comenzar en el versículo 25. Ezequiel 36, 25. Amén. Dice ahí: esparciré sobre vosotros, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Agua no, agua limpia. ¿Y seréis limpiados de qué? De todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos os limpiaré. ¿Qué representa eso? ¿Qué está hablando? ¿De él? ¿De qué? Del bautismo. Amén. Si se arrepentíos y bautícese cada uno para el perdón de qué. ¿Cuántos dicen amén por eso? Muy bien, y después ¿qué sucede? Porque recibes el don del Espíritu Santo. Mira lo que dice el versículo 26. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un ¿qué? Un corazón nuevo donde Dios puede escribir su ¿qué? Su ley en el corazón. Y pondré dentro de vosotros ¿a quién? A mi espíritu. Y haré que andéis ¿en dónde? En mis estatutos y guardéis mis preceptos y los pongas ¿por qué? Porque es que el Espíritu Santo tiene que escribir la ley de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón para que podamos obedecerlo. Porque no está en nuestra naturaleza. Dios nos tiene que dar un corazón nuevo y tiene que poner la ley ahí para que podamos. Porque el Espíritu es el que produce en nosotros ¿el qué? El querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Cuántos dicen amén? Dios sabe que no podemos y ¿qué hace Dios? Nos envía el Consolador, el ayudante para que podamos obedecerle. ¿Amén? ¿Cuántos dicen amén? Miren cómo dice Romanos capítulo 5, versículo 5. Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Por quién? Por el Espíritu Santo que nos ha... Gloria a Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, ya sabemos que la ley de Dios está sellado en la mente y el corazón del hombre. El sello de Dios de Apocalipsis 7 tiene que tener alguna relación con esa ley. Pero tenemos que entrar un poco más profundo dentro de la ley para encontrar cuál es ese sello. Sabemos que la ley de Dios está involucrada en esto. Pero históricamente, bíblicamente, hay un sello por excelencia. Y cada sello, históricamente y bíblicamente, tiene tres características. ¿Cuáles son las tres características? 1, el nombre del gobernante. 2, el título o la autoridad de ese gobernante. Y 3, el territorio que gobierna. Por ejemplo, cuando Barack Obama va a firmar una ley, Barack Obama cuando la firma le ponen un sello. Y ese sello dice, Barack Obama, presidente ¿de dónde? De los Estados Unidos. ¿Están conmigo? Eso es un sello oficial de un rey. ¿Están conmigo? Entonces quiere decir que el sello de Dios tiene que ser un sello de ¿qué? De que Él es rey, de que Él es Dios. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, vamos a ver 3 ejemplos nada más. En las notas que les voy a enviar voy a tener más. Y todo esto va a estar ahí. Vamos a ver 3 ejemplos. Por favor, vayan conmigo a Daniel capítulo 1, por ver un ejemplo. Daniel capítulo 1. ¿Cuándo tienen hambre? Por la palabra de Dios. Ay, este muchacho habla mucho. Tengo el arrocito ahí calientito. El que está más pendiente a las cosas del mundo se puede perder las cosas de Dios. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Le hago una pregunta. ¿Ahí encontramos algún sello? ¿Sí o no? Hay 2 sellos ahí. Joacim, nombre. Rey, título, territorio, Judá. ¿Hay otro sello ahí? ¿Sí o no? Nabucodonosor, nombre, título, rey, territorio, Babilonia. ¿Están conmigo? Vayan a Ezequiel. Ezequiel, el capítulo antes. El libro antes, perdón. Ezequiel capítulo 29. Hay otro sello ahí. Ezequiel capítulo 29, versículo 3. Amén. Dice aquí: habla y di, así ha dicho el Señor, he aquí que yo estoy contra ti. ¿Quién? Faraón, rey de ¿qué? De Egipto.
Y mira cómo Dios le llama al faraón, el gran ¿qué? Dragón. El gran dragón. ¿Quién es el dragón? China. Satanás. ¿Quién estaba detrás del faraón? Satanás. Ahora, ¿ahí hay un sello, sí o no? Ya tienen que haber reconocido el sello. ¿Cuál es? Faraón, nombre, título, territorio, Egipto. ¿Están conmigo? Pero hay un ejemplo fabuloso que a mí me encanta siempre compartir, que lo vamos a ver. Vayan conmigo a Mateo capítulo 27. Hay un ejemplo fabuloso de este asunto de los sellos, y el propósito de un sello es que identifica a alguien. Mateo capítulo 27, versículo 1. Cuando dicen amén. Venida la mañana, todos los principales sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte. Y lo llevaron atado y le entregaron ¿a quién? Poncio Pilato, gobernador ¿de dónde? De Judea. Amén. Poncio Pilato, gobernador de Judea. Ahora, vayan conmigo al versículo 64. Cuando fueron, después que Jesucristo lo mataron, los fariseos estaban preocupados que se iban a robar el cuerpo de Jesucristo, ¿verdad? Y fueron a donde Poncio Pilato y dijo: mira, tienen que resolver este asunto, porque se lo van a llevar y van a decir que resucitó. Mira lo que sucede, versículo 64, en el mismo capítulo, dice: los fariseos están hablando a Poncio Pilato: manda pues que se asegure el sepulcro hasta el tercer día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten y digan al pueblo: resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que él primero. Y Pilato le dijo: ahí tenéis una guardia, id y asegurarlo como sabéis. Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniéndola. Le hago una pregunta: ¿cómo usted cree que Poncio Pilato mandó a sellar la piedra de Jesucristo? ¿Qué usted cree que decía el sello que Poncio Pilato le mandó a poner esa piedra? Poncio Pilato, gobernador de Judea. ¿Qué está diciendo Poncio Pilato con ponerle ese sello? Cualquier persona que se atreve a mover esta piedra se tiene que afrentar a mí. Poncio Pilato le está mostrando su autoridad a la persona y diciéndole: esa piedra yo la sellé, el que se atreve a moverla se enfrenta a mí. Esas son las consecuencias. ¿Están conmigo? Ahora, ¿encontramos el sello de Dios dentro de la ley de Dios? ¿Sí o no? Tenemos que encontrar el sello de Dios dentro de la ley de Dios. Tenemos que encontrar dentro de la ley de Dios, donde ¿qué? Aparece el nombre de Dios, aparece el título y aparece su territorio. Hay un mandamiento por excelencia que lo tiene. Vayan conmigo a Éxodo capítulo 20. Estamos señalando el sello de Dios primero, porque luego la marca de la bestia va a caer solito. Éxodo capítulo 20, versículo 8. Éxodo 28. ¿Están ahí? ¿Cómo comienza el cuarto mandamiento? Acuérdate, conmemora, celebra. Amén. Esto es una fiesta. Se supone que usted tenga una cara de contentura y de alegría. ¿Por qué? Porque tenemos un Dios tan grande que nos ama y venimos a adorarle. Amén. A celebrarle y darle gracias a Dios por todo lo que hace. Acuérdate, celebra y conmemora el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es reposo ¿para quién? Para Dios. Y Dios nos dice que entra en mi reposo conmigo juntos. Amén. Nos invita a reposar con Él. Y dice: porque el Señor tu Dios no haga sin ley obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu sierva, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tu puerta. ¿Por qué Dios nos pide que reposemos o lo guardemos el séptimo día? Porque en 6 días hizo, o en 6 días ¿qué? Creó ¿qué? Los cielos, la tierra, el mar y todas las cosas que en ellas hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto el Señor y bendijo el séptimo día, el día de reposo, y le hago una pregunta: ¿ahí está el sello de Dios? ¿Sí o no? Porque en 6 días ¿quién? Jehová o el Señor ¿qué? Hizo. ¿Qué es hacer? Creó. Creador. ¿Y qué creó y cuál es el territorio?
los cielos, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. ¿Cuántos dicen amén? Entonces, en el tiempo del fin, Dios nos está diciendo que la manera como tú recibes y me muestras a mí como tu adorador, como tu rey, como tú oficialmente me muestras al mundo que tú eres mío y que yo soy tu Dios, es que guardando y reposando el qué, el séptimo día de qué, ¿de qué? Séptimo día de reposo, ustedes están dormidos. Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Vayan conmigo a Deuteronomio capítulo 5, porque esa no es la única razón. Sí, el séptimo día Dios nos dice que lo reposemos y lo guardemos porque lo señala a Él como nuestro Dios, como nuestro Creador. Pero en Deuteronomio capítulo 5 nos da otra razón por la cual Dios nos pide que guardemos o reposemos, celebremos y conmemoremos su séptimo día. ¿Cuál es la otra razón? Primero por Creador, por creación, pero hay otra razón. Capítulo 5, versículo 12. Guardarás el día de reposo para santificarlo como el Señor tu Dios te ha mandado. Brinquemos al capítulo 15. ¿Por qué? Acuérdate que fuiste ¿qué? Siervo o esclavo en tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual el Señor tu Dios te ha mandado que guardes el ¿qué? ¿Por qué? Porque Dios hizo ¿qué? Los sacó ¿de dónde? ¿Qué representa el faraón? El diablo. ¿Qué representa Egipto? La esclavitud al pecado. ¿Qué nos dice Dios? Celebra y conmemora el séptimo día porque es la muestra de que yo te saqué y te redimí de la esclavitud del pecado. ¿Cuántos dicen amén? ¿Por qué Jesucristo resucita domingo y no sábado? Porque al igual que reposó en el séptimo día de las obras en la creación, ¿en qué? Cuando murió, el séptimo día reposó de sus obras ¿de qué? De redención y de salvación. ¿Cuántos dicen amén? Y esa no es la única razón tampoco, porque si tú miras Ezequiel 13, Éxodo 31:13, dice: ciertamente vosotros guardéis mis sábados, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy el Señor que lo que. ¿Cuántos dicen amén? Así que ¿por qué más celebramos el sábado? Porque también se señala o representa que Dios es el que nos está ¿qué? Purificando, limpiando o santificando a través de la obra del Espíritu Santo. ¿Cuántos dicen amén? El sábado señala quién es tu Dios. Y dice aquí en Ezequiel 20:20, santificad mis sábados y sean señal, ¿sean qué? Señal o sello entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy el Señor vuestro Dios. ¿Qué señalaba que los judíos adoraban al Dios de Abraham y de Jacob y Isaac? Era que ¿qué? Que guardaban el séptimo día sábado. Nos distingue de todos los demás. ¿Cuántos dicen amén? ¿Ven como que no están contentos por esto? Pero ¿qué pasa? Que el diablo odia todo lo que es de Dios. El diablo odia todo lo que viene del Señor. Y en principio Dios creó dos instituciones: el matrimonio y el sábado en la perfección. El diablo odia el matrimonio y está teniendo éxito destruyendo matrimonios increíblemente. ¿El diablo odia el sábado? Sí, porque señala a quién como el creador. A Dios. Entonces, ¿qué hace el diablo para que la gente no reconozca a Dios como su creador? Bien sencillo, envía una cuarta bestia, que será ¿qué? Un cuarto rey en la tierra, y hablará palabras contra el Altísimo, de los santos del Altísimo aflijará y pensará en cambiar los ¿qué? Ay, 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 ahí está bíblicamente, históricamente, que el diablo le hace la guerra a la ley de Dios. Históricamente se la hace. ¿Están conmigo? Ahora, ¿cómo le hace la guerra? A través de esta bestia. Vayan conmigo a Ezequiel capítulo 8 ahora. Vamos a mirar esas abominaciones que habíamos mencionado, por el cual Dios tuvo que traer destrucción a la tierra y tuvo que ponerle un sello a su pueblo para que su pueblo fuera protegido en medio de la destrucción. Un panorama exactamente de lo que está pasando en Apocalipsis capítulo 7 y Apocalipsis capítulo 14. Dios sella a su pueblo contra la protección. ¿Están conmigo? Vamos a mirar entonces. Si el sello de Dios en el tiempo del fin es la adoración y la obediencia a sus 10 mandamientos, específicamente señalando el mandamiento que todo el mundo quiere olvidar, que es el cuarto mandamiento del séptimo día sábado, quiere decir que la marca de la bestia tiene que estar en donde? Algo parecido, una falsificación. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios. En Ezequiel capítulo 8 encontramos las 4 peores abominaciones de la ramera de Apocalipsis. Y la última
última abominación es la peor de todas. ¿Por qué? Miremos aquí. Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Apocalipsis 8, versículo Ezequiel. Apocalipsis otra vez. Ezequiel capítulo 8, versículo 13. Me dijo, vuélvete aún y verás abominaciones que mayores. Ya van por la tercera, que están estas. Y me llevó a la entrada de la puerta de la casa del Señor, que está al norte. Y aquí mujeres que estaban ahí sentadas endechando a quién. A Tamuz. ¿Quién es Tamuz? El hijo de Nimrod. No podemos entrar en eso. Versículo 15. Luego me dijo, no ves, hijo de hombre, vuélvete aún y verás abominaciones que mayores que estas. Ahora viene la peor de todas las abominaciones. Versículo 16. Y me llevó al atrio de adentro de la casa del Señor de Dios. ¿Dónde está ocurriendo esto? Dentro del santuario. Y aquí junto a la entrada del templo del Señor, entre la entrada y el altar, como 25 varones, sus espaldas vueltas al templo del Señor y sus rostros ¿hacia dónde? Hacia el oriente. ¿Y qué estaban haciendo? Adorando el sol, postrándose hacia el oriente, dándole la espalda a Dios y postrándose, adorando el sol. Le hago una pregunta. ¿En qué día de la semana usted cree que los sacerdotes de Dios estaban dentro del santuario adorando el sol? ¿En qué día? Sunday, o el domingo. ¡Ay, candela lo que estamos viendo aquí! Sunday. Ahora, el diablo sabe más que eso. El diablo no va a tener un gran sol aquí dentro del templo y va a decir, vamos todos a adorar el sol, porque sabe, el diablo tiene que modificar y cambiar. Ahora el diablo que dice, no adoren el sol, sino adoren ¿qué? Al Dios de ese sol. De una manera perversa quiere quitarle la adoración a Dios y quiere dársela a ¿quién? A la creación. ¿Están conmigo? Le hago una pregunta. ¿El sol se hizo para adorarlo? Si yo adoro el sol, ¿no es idolatría? ¿Sí o no? ¿El domingo se hizo como el día del Señor de reposo? No. Si yo tomo el domingo como el día de reposo del Señor, ¿no estoy cometiendo adulterio y idolatría igual? Sí, porque el domingo no fue el día que Dios creó como el día de descanso, fue el séptimo día sábado. Entonces, ¿qué es lo que hace el diablo? Falsifica lo verdadero, lo que viene de Dios, y enseña ¿qué? La obediencia a Él. Ya tratando de decirnos, no adoren al Creador como Él se lo pide, sino adora a la creación de manera como engañosa. Está tratando de quitarle la adoración que le pertenece a Dios como nuestro ¿qué? Como nuestro... Miren lo que dice aquí. La ley dominical de Constantino, emitido 7 de marzo del año 321, que todos los jueces y todos los habitantes de la ciudad y todos los mercaderes y artesanos descansen el ¿qué? El venerable día del sol. Ya habíamos hablado de este asunto, ¿verdad? Constantino entonces convierte el día de la adoración del sol o el domingo ¿en qué? En un día oficial en que se descansa y no se hace nada. Y así comenzó esto y entró. Eventualmente el Imperio Romano saca a los judíos porque le echan la culpa por la muerte de Cristo y también cometen el error de sacar el sábado y le ponen el sello de que el sábado ¿qué? Judío. Pero los judíos no llegaron hasta el final de Génesis. El sábado fue establecido en la creación con Adán y Eva para todos los seres humanos, dice Jesús. Amén. Ahora, ¿qué sigue diciendo? Miren qué sencillo. La historia confirma, ya la Biblia lo confirma. Ahora vamos a ver la historia. La redención, dice Arthur Stanley, Historia de la Iglesia del Oriente. La redención del antiguo nombre pagano de Día Solís para el domingo es en gran medida debido a la unión de los paganos y el sentimiento cristiano con el que el primer día de la semana, que es domingo, fue recomendado por Constantino a sus súbditos, paganos y cristianos por igual, como el día venerable de él. La historia confirma esto, que esto cambió. Pero usted me podrá decir, no, pero eso es, esa persona no es católica. Pues bien sencillo, vamos a preguntarle a Juan Pablo II, el Papa, el antepenúltimo Papa, en su libro Dies Domini, que significa Día del Señor. Y si usted no ha leído este libro, léalo, muy interesante, porque en ninguna página se menciona el séptimo día sábado, porque ¿cuál es el día Domini o el día del Señor para ellos? El domingo. Mira cómo dice aquí, la intuición pastoral, ¿la qué?
Acuérdense de eso. La intuición pastoral sugirió a la iglesia la cristianización de la noción del domingo como el día del sol, que era el nombre romano para el día y que se conserva en algunas lenguas modernas. Esto fue con el fin de llamar a los fieles fuera de la seducción de los cultos que adoraban el sol y para dirigir la celebración del día a Cristo, verdadero sol de la... ¿Están ellos confirmando lo mismo que estamos diciendo, sí o no? Ellos mismos lo dicen. Ellos mismos dicen, nosotros lo que hicimos fue que para tratar de que todos estos paganos en el Imperio Romano dejaran de adorar el sol y comenzaran a adorar a Cristo, vamos a convertirlo en el día de la celebración de Cristo, que es el gran sol. Y ellos tratando de cristianizar el paganismo, lo que terminaron haciendo fueron que ¿qué? Convirtieron el cristianismo en paganismo. ¿Están conmigo? Eso fue lo que hicieron. Y esto no lo confirma, mira lo que dice aquí. El Papa es como si fuese ¿quién? Dios en la tierra, solo soberano de los fieles, principal Rey de reyes y Señor de señores, que tiene la plenitud del poder, a quien Dios el omnipotente le ha confiado, no solo la dirección de lo terrenal, sino también del reino celestial. Blasfemia. El Papa tiene tan grande autoridad y poder que puede modificar, explicar, abolir, interpretar o cambiar aún ¿qué? La profecía lo dice, la Biblia lo dice, la historia lo confirma. ¿Qué más tengo que decir usted para que usted se crea esto? ¿Qué más? Y miren lo que dicen ellos. Canciller Carl Gibbons, por supuesto la Iglesia Católica afirma que el cambio fue su acto y el acto es una ¿qué? Marca de su poder eclesiástico y autoridad en asuntos religiosos. Otro más, registro católico, el domingo es nuestra marca de ¿qué? De autoridad. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado al sábado es una prueba de ello. ¿Qué es lo que ellos mismos reconocen y dicen que es la muestra o la marca de su autoridad? El que ¿qué? Que hayan cambiado la solemnidad o la santidad del sábado hacia el domingo. La Biblia lo dice, ellos mismos lo confirman y la historia lo dice también. Ellos mismos están diciendo esa es la marca de nuestra autoridad. Mira lo que dice aquí. Si niegan la autoridad de la iglesia, ya no tienen ninguna explicación o justificación adecuada o razonable para la sustitución del domingo por el sábado en el tercer mandamiento, que es el cuarto. La iglesia está por encima de la Biblia y esta transferencia de la observancia del sábado es una prueba de ese hecho. ¿La autoridad de quién? De la iglesia muestra que ellos dicen que tienen la autoridad y la prueba es que cambiaron la santidad del sábado al domingo. Sigue diciendo, Monseñor, según Plain Talk About Protestantism of Today, la observancia del domingo de parte de los protestantes es un ¿qué? Un homenaje que ellos rinden a la autoridad de la iglesia católica. ¿Qué están diciendo? A los protestantes, ustedes dicen que ustedes siguen la palabra de Dios y son fieles a la palabra de Dios, pero ustedes verdaderamente ¿a quién están siguiendo? A nosotros, porque nosotros fuimos los que cambiamos el día y ustedes están siguiendo ese día, por lo tanto, ¿a quién ustedes le están rindiendo homenaje? A la iglesia católica. Ellos mismos lo confirman. Sigue diciendo, Sunday Visitor, 5 de febrero de 1950, los protestantes aceptan el domingo en vez de sábado como el día para el culto público después de que la iglesia católica hizo el cambio. Pero la mente protestante no parece darse cuenta de que en observar el domingo están aceptando la autoridad del portavoz de la iglesia, que es ¿quién? El Papa. Familia, podemos pasarnos toda la tarde leyendo citas tras citas tras citas. Yo se las voy a enviar. Miren aquí, esto es el sacerdote Thomas Enright. Dice, ¿quién me puede probar solo de la Biblia que estoy obligado a santificar el domingo? No hay tal ley en la Biblia. Es una ley de la Santa Iglesia Católica